Bendiciones, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema del proceso de adopción de Ruth. Esta es la parte 2. Anteriormente estuvimos viendo en la primera parte acerca de algunos puntos muy importantes sobre este personaje, ¿verdad? Que es Ruth quien tipifica a la iglesia. Habíamos explicado que en este libro hay 3 personajes muy importantes que son figura de lo que ahora como iglesia nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Vemos a Ruth como figura de la iglesia, vemos a Booz, que es figura de Cristo, y a Noemí haciendo la función del Espíritu Santo. Vimos también en el tema anterior, en el primer punto, ¿verdad? Cuando a Ruth le dicen, ve, hija mía, y que comienza a caminar, le estaban diciendo que tuviera una nueva visión y que se alimentara de la palabra. También podemos ver en el punto número 2 cuando a ella le dicen, oye, hija mía, escucha y obedece para poner por obra la escritura. Vimos el punto número 3 cuando dice, es bueno, hija mía, aprende a diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Estamos resumiendo un poquito y como punto número 4, cuando vos le dice, te voy a dar seguridad, hija mía, en la presencia del Señor, pero no olvides, dice, lávate, úngete, ponte tu mejor vestido y vive una vida de consagración. Y el día de hoy vamos a ver los puntos siguientes para poder llevar a cabo este proceso de adopción, ¿verdad? Como lo establece la palabra. Ese proceso en el cual nosotros podemos integrarnos a la iglesia, cómo es que podemos desarrollarnos, ¿verdad? Cuando a veces no nos sentimos parte de, que podemos estar muchos años en la iglesia y sin embargo no sentirnos parte de la misma, porque en la palabra hay una serie de pasos en donde nos guía para poder tener este proceso de adopción, ¿verdad? En el capítulo anterior habíamos leído un pasaje donde dice que anhelamos también nosotros esa adopción como hijos, porque nosotros no lo éramos. Sin embargo, para poder ser hijos tenemos que llevar a cabo todos estos puntos que nos llevan a integrarnos como lo hizo Ruth. Entonces, vamos a ver hoy la segunda parte y veamos el punto número 5 para no extendernos tanto. En el punto número 5, cuando a Ruth le dicen, bendita seas, hija mía, estamos citando Ruth 3, del 9 al 10. Y en la Biblia de las Américas dice, y él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él le dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de jóvenes, ya sean pobres o ricos. Y cuando vemos en este pasaje que ella le dice, extiende pues tu manto sobre tu sierva, nos está hablando acerca de la cobertura, porque el manto es figura de una cobertura y ella le está pidiendo cobertura a Booz. Vemos que en el capítulo anterior, todos los puntos que tocamos en donde ella empieza a pedirle consejo a Noemí, sino que ella no se mandaba sola, ella pedía siempre el consejo, pedía permiso también. No iba a visitar otros campos, no hacía nada sin que Noemí la guiara. Vemos a Noemí haciendo la función del Espíritu Santo con Ruth, que es figura de la iglesia, y es como nosotros debemos dirigirnos. Nosotros siempre tenemos al Espíritu Santo como hijos de Dios para que nos guíe en todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y en el 5, cuando nosotros vemos que ella pide la cobertura, ¿verdad? Porque ya pasó un proceso anterior en donde ella ya se sentía parte, sí, pero solamente le hacía falta tener la cobertura de Booz. Mire, en el 5 cuando ella le dice que extienda su manto y le dice él, bendita seas, hija mía, porque has pedido cobertura, porque has entendido su importancia, porque tienes la misma visión, le dice Booz en pocas palabras, la misma unción del ministerio en el cual te estás integrando.
Y entonces nosotros podemos ver que Ruth, siendo figura de la iglesia, avanza y que sus decisiones son cada día mejores, porque por eso él le dice, ¿verdad? Has hecho tu última bondad mejor que la primera. No solo llegó a través de Noemí a ese campo con Booz, sino que la segunda decisión importante que ella había tomado era pedir que le extendieran el manto. Y vemos que se rinde a los pies de Booz, ¿verdad? O sea, ella con una actitud de humildad se pone a los pies de Booz, figura de Cristo, y es lo que nosotros tenemos que hacer. Avanza tomando buenas decisiones. El postrer estado será muy grande. Cuando ella pide cobertura, también podemos ver eso, ¿verdad? Y que Booz la cubre con su manto. Vamos a ver un poquito acerca de la cobertura. La cobertura tiene doctrina y la doctrina trae orden. Por eso, mire, la cobertura es muy atacada por muchos porque la cobertura, al tener una doctrina, una sana doctrina, ¿verdad? En base a la palabra, nosotros como pastores siempre les decimos, lean la palabra, no le digan amén a todo, sino que todo lo que ustedes em, escuchan, que predicamos, es en base a la palabra del Señor. Y como la doctrina trae un orden, porque Dios es un Dios de orden, como lo podemos ver en esta diapositiva, el orden atrae la bendición de Dios. Entonces, Jerusalén es un ejemplo de ello, que Jerusalén conoce, quiso meter bajo el orden, al no apreciar y no cuidar lo que Dios le había dado y lo que había hecho por ella, provoca la ira del Señor. Esto nosotros lo podemos ver en Ezequiel 16, cómo Jerusalén hace cosas que hacen enojar al Señor. A veces nosotros con nuestras palabras decimos yo estoy bajo cobertura, pero con nuestras actitudes nos salimos de la cobertura. Jerusalén tenía cosas con las cuales le fue quitada esa cobertura porque no agradaba al Señor. Y entonces nosotros tenemos que cuidar que nuestras actitudes sean las que al Señor le agradan y que nuestras actitudes también vayan de acuerdo a la doctrina que nos ha sido enseñada, ¿verdad? Que es una doctrina de orden. Vemos varios ejemplos en la Biblia acerca de la cobertura. Uno de ellos, por ejemplo, es Rebeca. En Génesis 24:65, en la Biblia de las Américas, dice, y dijo al siervo, ¿quién dijo? Rebeca. Le dijo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Usted ya se sabe esta historia cuando Abraham manda a su siervo, ¿verdad? A buscarle esposa a su hijo. Y entonces, bueno, ella vemos que le da de beber a los camellos y le da de beber también al siervo. Y cuando, bueno, ya ella se decide, ¿verdad? A casarse, a ir en pos de su amado. Cuando ellos van por el camino, le dice, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo le dice, es mi Señor. Y entonces dice que ella tomó el velo y se cubrió. El velo también nos habla de la cobertura. El velo es una señal para el ambiente espiritual, es una señal que a nosotras como mujeres, nosotros le estamos diciendo a los ángeles de parte de Dios, pero también a los que están de parte de las tinieblas, que nosotros somos mujeres bajo cobertura, ¿verdad? Y que todo lo que ellos quieran con nosotros, cualquier ataque, cualquier cosa que ellos quieran hacer en contra de nosotras, primero tienen que pasar por nuestra autoridad. Entonces, una de las señales que nosotras como mujeres tenemos es el velo. Y dice que Rebeca tomó el velo y se cubrió, como diciendo, yo soy una mujer bajo cobertura, me someto, yo soy una mujer sujeta, ¿verdad? A la voluntad del Señor. Salmos 91:4, también en la Biblia del Jubileo, dice, con sus alas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces,
nos habla también acerca de la cobertura de este salmo que muchos tenemos en casa, ¿verdad? A veces tenemos la Biblia abierta en el Salmo 91, que muchos acostumbran eso, tenerla en la sala de su casa. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a leer este pasaje que dice, y debajo de sus alas estará seguro? Las alas son otra cobertura, ¿verdad? Es también ese, es figura de esa cobertura, que nosotros vamos a estar seguros bajo la cobertura del Señor. ¿Y cuál es la cobertura del Señor? Los 5 ministerios, porque dice Efesios que Él dejó a los 5 ministerios para capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Somos nosotros. ¿Y quiénes son esos 5 ministerios? Es el maestro, el pastor, el evangelista, el profeta y el apóstol. Esos son los 5 ministerios. Entonces, cuando nosotros estamos bajo esa cobertura, tenemos seguridad. Y fue lo que Ruth estaba pidiendo. Ruth estaba pidiendo seguridad. Pero también, mire, quiero que veamos otros ejemplos acerca de la cobertura. Isaías 4:5 en la Biblia del Jubileo dice, y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que nosotros vemos que dice, sobre toda gloria habrá cobertura. Cada uno de nosotros tiene una gloria, ¿verdad? Y por ejemplo, si nosotros lo vemos en el orden de Dios, nosotros como mujeres, nuestra cobertura es nuestro esposo. Nuestro esposo, lo hemos visto muchas veces, porque usamos velo, porque nuestra cobertura, que es nuestro esposo, es visible. Por eso nosotros usamos algo visible como es el velo. Él es nuestra cobertura, ¿verdad? En el caso de las que somos casadas, en el caso de las que son solteras, su cobertura es su papá. Cuando el papá pues no es cristiano, ¿verdad? Su cobertura también es su pastor. Entonces dice que sobre cada gloria dice que habrá una cobertura. Entonces, sobre nosotras como mujeres, nuestra cobertura es nuestro esposo, nuestro papá, en el caso de las solteras. Pero sobre nuestro esposo hay otra gloria. ¿Cuál es? ¿Verdad? La cobertura es Cristo. Entonces, ¿por qué el hombre no se cubre? Porque su cobertura no se ve, es invisible. Y la Biblia dice que es deshonroso que el hombre se cubra la cabeza, porque afrenta su cabeza, así dice la palabra. Pero la mujer sí debe cubrirse. ¿Por qué? Porque es una señal en el ambiente espiritual. Es muy importante. Dice también la palabra que toda mujer que ora o profetiza debe cubrirse la cabeza, porque eso es su autoridad la que le sirve como señal. Vemos también en Mateo 23:37 en la Biblia de las Américas, dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. Vemos aquí otra vez cuando a Jerusalén le están diciendo, ¿verdad?, que mata a los profetas. Dice que apedrea, perdón, a los que son enviados. A Jerusalén la quisieron cubrir. Y en este ejemplo que le ponen bien bonito, dice como la gallina. Hay otras versiones que dice como la gallina cubre a sus polluelos debajo de sus alas. Cuando les da protección, cuando les da calor, cuando los cubre de la lluvia, de la tormenta. ¿Quién lleva todo eso? La mamá, ¿verdad? La gallinita, cómo cubre a sus pollitos. A ella se está mojando, a ella le está cayendo todo, pero esos pollitos están seguros. Entonces, el Señor Jesús, cuando nos cubre, ¿verdad? Nuestro Padre cuando nos cubre, es como esa gallinita, ¿verdad? Que dice la palabra, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque son aquellos que se han cubierto, son aquellos que están debajo de esas alas. Jerusalén y Ruth tomaron su decisión. Jerusalén no quiso cubrirse, con sus actitudes rechazó la cobertura.
pero Ruth buscó la cobertura y fue redimida. Mire, veamos otro ejemplo, porque cuando nosotros decidimos entrar bajo cobertura es necesario quitarse todo manto viejo o antiguo. ¿Por qué es necesario? Usted ha escuchado de repente, si usted ya recibió cobertura, ¿verdad? Y pasó al frente para que oráramos por usted. En alguna ocasión usted seguro de haber escuchado en la oración, quitamos todo manto antiguo, todo manto viejo, ¿verdad? Porque Juan 1:47 al 49 dice en la Biblia de las Américas, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael le respondió, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mire, Natanael estaba bajo una cobertura que estaba bajo la ley, porque la higuera representa es una cobertura que estaba bajo la ley, la que tenían los israelitas cuando estaban bajo la ley. Y lo que Dios quería era que Natanael lo reconociera para darle una nueva cobertura. Entonces podemos ver ese ejemplo, que él tenía que despojarse de esa cobertura para que entonces la vid verdadera, que es Cristo, pudiera cubrirlo. Es una cobertura bajo la gracia. Ya no estaba bajo la ley, sino que ahora el Señor quería que estuviera bajo la gracia. Por eso es que cuando nosotros oramos por cobertura, decimos, quitamos todo manto viejo, todo manto antiguo y traemos esa cobertura, esas vestiduras nuevas, ese manto que nos cubre a nosotros, ¿verdad? Que es una cobertura bajo la gracia. Vamos a ver en Cantares, por ejemplo, 2:3, en la Biblia de las Américas. Dice en este verso, se lo quiero leer. Dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. ¿Quién está hablando aquí? La esposa. Dice, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. ¿Por qué le remarqué aquí cuando dice sombra placentera? Porque la cobertura en la que nosotros estamos tiene que ser una cobertura placentera, en donde nosotros nos sintamos bien. Porque mire, por ejemplo, nosotros aquí yo le puse un ejemplo. Saúl dice que se sentaba debajo de un tamarisco y el tamarisco es algo amargo. Entonces, cuando nosotros estamos en una cobertura en donde es más por miedo que por amor, está complicado que podamos desarrollarnos ahí. Le voy a poner un ejemplo. Hay personas que cuando quieren irse a otra iglesia porque el Señor les habló que tienen que moverse del lugar. A veces hay pastores que cometen el error de decirles, si te vas, te va a pasar esto. Si te vas, te va a pasar aquello. Y los maldicen. Y la gente entonces se queda, pero no se queda por amor, sino que se quedan por miedo. Entonces, no es una cobertura placentera, no es una sombra placentera, como dice la esposa, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. La palabra tiene que ser algo que nosotros disfrutemos, no que sea una palabra que nos esté condenando siempre o que no. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo en lo personal, conozco un caso en donde había una familia que quería salir de la iglesia en donde estaban, porque el Señor les había mostrado pues que esa no era su casa, no era su lugar en donde el Señor los quería. Cuando esta familia decide moverse a otra iglesia,
el pastor donde ellas estaban, porque eran puras mujeres, donde ellas estaban, el pastor le dijo a la mamá, si tú te vas, tu hija se va a morir. Y la mamá, pues, sí le dio miedo, pero salió de esa iglesia. Pero el miedo hizo que ella no estuviera tranquila en ningún momento desde que salió de ese lugar. ¿Y qué cree? Que como eso fue una maldición y ella creyó esa palabra, ella como que se dejó envolver por el miedo. Su hija enfermó y sí, su hija murió. Pero ¿qué tiene que hacer alguien que se va a meter a una nueva cobertura? Por eso es que nosotros venimos los pastores y decimos, quitamos todo manto viejo y rompemos toda palabra de maldición y la cambiamos por una palabra de bendición. Se cancela toda maldición que haya sido lanzada en contra de usted, si usted es que salió de otro lugar en el que el Señor le habló, porque recuerde que cuando usted se mueve a otra casa espiritual, no tiene que ser por emoción. No tiene que ser porque el pastor o los hermanos no lo saludaban. No tiene que ser porque a lo mejor vio algo que no le pareció. No, cuando usted se mueve a otra iglesia, a otro lugar, tiene que ser guiado por el Señor. Y entonces puede venir la autoridad a la que usted se someta y cancelar esas palabras de maldición. Pero el miedo muchas veces nos paraliza. Mire, a David, perdón, aquí le cambié. A David el pueblo lo seguía por placer y a Saúl lo seguían por miedo. Cuando David llegaba y el pueblo cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, estaban, el corazón del pueblo ya estaba con David, lo seguían por placer, pero a Saúl lo seguían por el miedo. Entonces, esa cobertura a la que nosotros nos sometemos tiene que ser una sombra placentera. Y ya vio quién está hablando en este verso, la esposa. Nosotros somos la iglesia. Mire, en el 6, lo que estamos hablando ahorita, dice, hija mía, no temas, esfuérzate, sé valiente, conquista. Dice Ruth 3:11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo todo lo que tú dijeres, pues que todos los de la puerta de mi pueblo saben que eres mujer valiente. Entonces, cuando Ruth le empiezan a decir hija, le empiezan a dar ese trato de hija, ¿verdad? Porque ella se somete a todo ese proceso de adopción con un corazón humilde. Y qué hermoso porque cuando ella se mete bajo cobertura, le dicen, no temas, hija mía. ¿Por qué? Porque ya estaba bajo cobertura. Ella ya tenía esa seguridad, esa protección. Pero también el tener cobertura implica una gran responsabilidad, porque lo que decíamos al inicio, hay una doctrina que nos va a meter al orden y que a muchos no les gusta. Mire, hay quienes a veces dicen en la iglesia, sí, yo quiero la cobertura, pero cuando empiezan a ver que llevan una vida de desorden y llega el ministro y los quiere meter al orden, ¿verdad? De Dios, ya no les gusta y entonces se van. Ejemplo, alguien que a lo mejor eh, está viviendo en unión libre, por decir algo. Y entonces ellos llegaron así a Cristo. Y bueno, entonces el Señor en su misericordia a todos nos mete al orden en una u otra cosa. Pero llega el ministro y le dice, miren, hermanos amados, ustedes tienen que ponerse en orden para atraer la bendición del Señor, porque vimos que el orden atrae bendición. Y entonces el pastor les dice, ustedes tienen que ponerse en orden para que el Señor nos siga bendiciendo. Y bueno, pues ya están juntos, a lo mejor ya hasta son papás, pero ahora pues cásense, ¿verdad? Y entonces a lo mejor eso ya no les gusta. Y dicen, ay, no, pero ¿cómo ya tenemos tantos años juntos y ahora nos quieren casar? Es el orden de Dios. La palabra de Dios dice que honroso es el matrimonio. Entonces,
ahí en ese mismo pasaje donde dice que honroso es el matrimonio, también dice, pero a los fornicarios los castigará Dios. Entonces vemos que delante de los ojos del Señor, eso es un desorden. Pero mire, Dios en su misericordia nos da esa oportunidad. Dice Ruth 3:11, ahora pues, en este mismo pasaje, se lo voy a leer, dice, ahora pues, no temas, hija mía. Se lo estoy leyendo en otra versión, por eso lo puse en la misma diapositiva, para que usted lo pueda ver en las dos versiones. Dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero mire lo que le dice, yo haré contigo lo que tú digas. ¿A quién? A quien se sometió al orden. Porque Ruth no solo pidió cobertura, sino que ella estaba dispuesta a ordenar su vida, a aprender ahora la nueva cultura de, de Booz. Nosotros hemos visto anteriormente en otros temas, ¿verdad? Lo que es cultura de templo. Eso también a muchos no les agrada porque la cultura de templo también trae orden. Cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, cómo debemos servir. Y cuando ya a muchos se les empieza a explicar cuál es el orden de Dios, ya lo que le decía, pues ya no les gusta. Pero Ruth se sometió a ese orden. Ella ya había aprendido la cultura de templo que nosotros también tenemos que aprender. Si usted ve otros temas atrás, ahí va a encontrar este tema de cultura de templo y también hermoso, ¿verdad? Pero bueno, cuando en este pasaje al final le dice, eres una mujer virtuosa, yo le puse aquí lo que quiere decir la palabra virtuosa. Dice que la palabra virtud viene del latín virtus, que significa fuerza, poder, vigor, armada, milicia divina. Mire lo que significa esto. Entonces a Ruth le estaban diciendo, tú eres una mujer llena de fuerza. Todos han visto que eres una mujer llena de fuerza, porque después de todo lo que vivió, ella no se rindió, siguió adelante. Eres una mujer llena de poder, porque en Cristo somos poderosos. Dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Una mujer vigorosa, una mujer armada. Ya no nada más pasó a ser hija, sino que ahora le habían dado la armadura de Dios. Mire qué bonito. Milicia divina. Todo esto le estaban diciendo al decirle, eres una mujer virtuosa. Y como Ruth es figura de la iglesia, cuando nosotros pasamos a formar parte del pueblo y nos integramos y desarrollamos todos estos pasos, pasamos a ser virtuosos con todo lo que significa esta palabra. Y la iglesia debe ser enseñada para hacer uso correcto de esto y no tener miedo. Lo que le decía hace un momento, el miedo paraliza. ¿Por qué muchas veces no nos integramos a la iglesia como debe de ser? Porque nos da miedo servir, porque nos da miedo participar, porque nos da miedo todo, nos da miedo ser libres, nos da miedo tener nuevos amigos ahora en Cristo. Hay gente que llega a la iglesia, se congrega y apenas dicen amén y sale corriendo. Y cuando uno les pregunta, ¿y por qué te vas tan rápido? Ay, no, es que, pues como yo en otra iglesia tuve problemas con los hermanos, ahora ya prefiero mejor nada más escuchar la palabra y me voy para no tener problemas con nadie. No, eso es miedo. Eso te paraliza para no poder integrarte, para no tener ese proceso de adopción. Ahora, veamos lo que dice Salmos 91 del 1 al 2. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿En quién confiamos? Confiamos en Dios.
El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene cobertura ya no tiene que tener miedo, tiene que confiar en el Todopoderoso. Y por causa del miedo, muchos no pueden integrarse. Yo le puse aquí algunos ejemplos que ya le mencioné, que uno de ellos es miedo a los cambios, ¿verdad? Miedo, muchos le tienen miedo al pastor, pero ¿por qué? Dicen por ahí que al que nada debe, nada teme, ¿verdad? Ahí sí que solamente el que hizo algo y no dijo nada y que se descubrió, pues ahí sí tiene que ponerse nervioso, pero miedo, ¿por qué? Si tiene que ser eh, algo que sea de bendición, usted no tiene que tener miedo, a menos que tenga un pastor que sea muy, muy duro, como que por todo lo esté regañando, ¿verdad? No. Si usted tiene un pastor que le da pan, vino y bendición, bueno, pues, ¿por qué tener miedo? Algo que ya le había mencionado, el miedo a ser libres, ¿verdad? Que muchos dicen, ay, no, yo no paso a la administración porque qué tal si se me manifiesta algo, qué tal si se me sale algo. Pase, mejor que sea libre y no que se quede con eso y que se vaya de regreso hacia su casa, que el miedo no lo paralice. Por eso a Ruth le dijeron, no temas, hija mía. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cualquier cosa que suceda en nuestra vida, recordamos que Dios es más grande, que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y dice en este pasaje, mi Dios en quien confiaré. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo de integrarse, no tenga miedo de tener nuevos amigos en Cristo, no tenga miedo de estar en las coinonías, no tenga miedo de servir. Mire, a veces muchos dicen, es que servir a veces trae problemas. Claro, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver las debilidades del otro, a veces no vamos a estar de acuerdo, pero hay un ejemplo muy bonito que pone mi papá que dice que las piedras del río son lisitas, porque entre ellas van chocando, ¿verdad? Cuando el río corre, las piedras también corren y entre ellas van chocando. Pero sabe que es necesario porque nuestro carácter es formado. La cuestión es cómo vamos a arreglar esa situación. Tenemos que ser maduros para poder arreglar la situación que tengamos con nuestros hermanos y no decir, ay, es que como me ofendió, entonces ya no voy a la iglesia. No, mi hermano, es parte de nuestra preparación. Tenemos que madurar y aprender a resolver las cosas como Dios nos manda, ¿verdad? Pero mire esas piedras qué hermosas quedan al final, lisitas, bonitas. Quiero que me acompañe a Juan 4:18. El que ama no tiene miedo. En el amor no hay temor, dice Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros amamos, hermanos, es como, por ejemplo, cuando nosotros estamos o andábamos ahí viendo si ya nos casábamos, ¿verdad? ¿A poco usted decía, no, yo no me voy a casar porque tengo miedo? ¿Y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si a la hora de tener hijos me arrepiento? ¿Y qué tal si? Y el miedo hace que usted no avance. Pero ¿qué tuvo que hacer para casarse? Dejar el miedo a un lado. Así nosotros tenemos que dejar el miedo a un lado por amor. Lo dejamos a un lado porque amábamos a esa persona y dijimos, pues no importa. ¿Y qué tal si no me va bien? ¿Y qué importa? Yo lo amo, yo me voy a casar. Y estábamos dispuestos a pasar todo ese proceso. Cuanto más por Cristo, ¿verdad? Por nuestro Señor. En el amor no hay temor. Y dice que el que teme, dice que no ha sido perfeccionado en el amor. Es decir, no ama lo suficiente, ¿verdad? El punto número 7 dice, no vayas con las manos vacías.
En Ruth 3, del 16 al 17, en la Reina Valera dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ¿quién? Ruth. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, o sea, con Booz. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, aquí también podemos ver nosotros, ¿verdad? Cuando dice, no vayas con las manos vacías. Mire, podemos ver que le están enseñando acerca de los secretos de las ofrendas y de los diezmos. Y entonces es que nosotros podemos ver ahí un ejemplo cuando el pueblo de Israel, el Señor no le pidió nada hasta que salieron de Egipto. A Ruth no le habían pedido tampoco nada. Pero cuando ella pasa a ser hija, cuando ella está bajo cobertura, cuando ella reconoce autoridad en Booz, figura de Cristo, entonces Booz le dice, no vayas con las manos vacías. Y vemos en la palabra también aquel verso que dice, nadie se presentará con las manos vacías. Al pueblo de Israel, cuando eran esclavos en Egipto, no les pedían ofrendas, no les pedían los diezmos, sino que hasta que ellos fueron libres y hasta que ellos llegaron, salen de esa esclavitud, ¿verdad? Es que a ellos les empiezan a pedir ofrenda. ¿Por qué? Porque ya eran libres, porque ya tenían para dar de lo que el Señor les había dado. Ellos ya eran bendecidos, por eso ya podían ofrendar, porque ya eran libres. Mucha gente no entiende acerca de las ofrendas y los diezmos porque es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender la palabra. Y cuando nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, junto con Él viene el Espíritu Santo, que es el que nos da el entendimiento, el que abre nuestros ojos. A Ruth por eso le decían, ve, hija mía, cambia tu manera de ver las cosas. Esa visión que tenías antes, ya no, deshazte de ella. Ahora únete a la visión, ¿verdad? Entonces, cuando ella pasa a ser parte del pueblo de Booz, le cambian la visión. Entonces, aquí podemos ver que la ofrenda, pues no nada más es monetaria, lo hemos aprendido muchas veces, sino que también la ofrenda es adoración, es tiempo. Cuando nosotros servimos, estamos ofrendando nuestro tiempo. Y cuando servimos, estamos adorando. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús fue tentado, le dijo a Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el servicio y la adoración deben de ir acompañados y el servicio es una ofrenda también porque estamos dando nuestro tiempo, estamos ofrendando nuestro tiempo para el Señor. Y para poder ofrendar nosotros necesitamos tener una metanoia. Aquí yo se lo puse. Nosotros necesitamos despojarnos de todo manto viejo primero, ser libres, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, que salió de esa vieja cobertura. Cuando hablábamos de Natanael, que estaba sentado bajo la higuera, que estaban ellos bajo la ley, esa cobertura vieja le fue quitada al pueblo de Israel. Y cuando eran libres, les viene un cambio de mente, una metanoia. Eso significa, ¿verdad? Y mire, vamos a ver el último punto, cuando le dicen, reposa, hija mía. Son 8 cosas que le dicen a Ruth y en todas le dicen, hija mía, hija mía, hija mía, hija mía. En Ruth 3:18 vemos en la Biblia de las Américas cuando dice, entonces Noemí le dijo, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Este mismo pasaje lo podemos ver en la Reina Valera antigua. Dice entonces Noemí dijo, reposa, hija mía, hasta que sepas cómo cae la cosa, dice, porque aquel hombre no parará hasta que hoy concluya el negocio. Pero yo me quiero enfocar en la palabra reposa.
en la palabra espera. En nuestro proceso de integración a la iglesia, nosotros tenemos que también saber esperar. En el camino que transitamos en el Señor, muchas veces hay dificultades que son necesarias que atravesemos, porque nosotros tenemos que entender que en Dios también podemos descansar, podemos reposar. Tenemos que aprender a esperar en su perfecta voluntad. Hemos estado aprendiendo también los domingos, ¿verdad? Con nuestro pastor, que nosotros tenemos que saber esperar y aceptar la voluntad del Señor, que es buena, perfecta y agradable. El Señor no te va a dar más de lo que puedas soportar, mi hermano. El Señor sabe qué es lo que nos hace bien y todo lo que nos sucede, sucede con un propósito. Todo lo que nosotros hacemos o que nos toca pasar es con un plan divino. Entonces, mire, vamos a ver acá la siguiente diapositiva, ¿verdad? Que es la última. Deme un segundito. Dice, hija mía, espera, descansa, ¿verdad? Le dice, reposa. Y vemos también, dice, reposa en el Señor, porque quien empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mateo 11:28 en la Reina Valera dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si en este proceso que te ha tocado vivir, tú sientes que te ha llovido sobre mojado, como dicen por ahí, que has tenido muchas dificultades en este transitar, espera, descansa y reposa, como le dijeron a Ruth, reposa, hija mía, reposa. Cuando nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios, cuando logramos integrarnos, tenemos esa ventaja de que podemos descansar en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Él ya tiene la solución, pero que tenemos nosotros que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, entender cuál es el propósito para todo lo que a nosotros nos toca vivir. Y en nuestro proceso de integración es que nos preparamos para la redención. Cuando nosotros vimos en la primera parte del tema del proceso de adopción de Ruth, vimos en Romanos 8:23, en la Biblia de las Américas, cuando dice, y no solo ella, no solo Ruth, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Y entonces es lo que nosotros tenemos que anhelar, ¿verdad? Y estas 8 cosas que le dijeron a Ruth es lo que el Señor quiere, que también nosotros podamos no solo recibir, sino hacer, sino someternos, ¿verdad? Vemos en la primera parte, le dijeron, ve, cambia tu visión, oye, oye para obedecer. Es bueno, distingue entre lo que es bueno, entre lo que es agradable y perfecto y en lo que no te conviene, ¿verdad? Entonces ahí nosotros podemos ver esos ejemplos. Y también Ruth tiene seguridad. Esos fueron los primeros 4 puntos que nosotros vimos y hoy finalizamos con la segunda parte. Amados hermanos, yo espero que podamos nosotros integrarnos, ¿verdad? A con ese proceso tan lindo que vivió Ruth, pero que ahora nosotros como iglesia también podemos vivir. Ese proceso en el cual podemos sentirnos amados, no solo por el Señor, sino que también
por aquellos hermanos que el Señor nos ha dado en la congregación. Y no tenga miedo de integrarse, no tenga miedo de servir, no tenga miedo de ser libre y no tenga miedo a los cambios, ¿verdad? Porque el Señor a veces nos cambia los planes, pero porque quiere darnos algo mejor. Hemos terminado hasta aquí el proceso de adopción de Ruth. Si usted no ha visto la primera parte, yo le invito a que vaya para que pueda entender mejor este tema. Que el Señor le bendiga.